Muy buenas noches, queridos amigos. Un nuevo programa de Holman por Bogotá. Hoy jueves, 8:30 pasadas de la noche. Holman por Bogotá. Hoy me acompaña un gran colega, periodista, investigador, premio varias veces, premio Simón Bolívar de periodismo, y su libro, Las chuzadas del DAS, sin lugar a dudas se convierte en un gesto, en un hecho de reparación para quienes fuimos las víctimas de semejante persecución desde el DAS en la época de la presidencia de Álvaro Uribe. Les quiero presentar a mi querido colega Julián Martínez. Julián, buenas noches, Juan. bienvenido Muchísimas esta gracias noche. por la invitación. Es un placer compartir este escenario con la audiencia de Holman por Bogotá. Holman por Bogotá. Okay. Bueno, Julián, ¿por qué estás tú aquí hoy? ¿Por qué he invitado a Julián, que hizo el libro de las chuzadas del DAS, hoy? Hemos conocido en las últimas horas un video donde aparece el senador Gustavo Petro, un video que saca la senadora Paloma Valencia, un video de hace 14 años, y aquí empiezan a tejerse una serie de conjeturas. Fue una interceptación ilegal ese video, fue una fuente humana que se lo compró, que lo hizo para vendérselo al DAS, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué intención tenía? En fin. Escuchamos al fiscal general de la Nación en pleno debate decir: señor Petro, todo Rosales sabe que usted se reúne con el doctor Andrade en Rosales. Eso que venga de un fiscal en un país donde abundan las interceptaciones ilegales, suena muy mal. Volvimos a la época de las interceptaciones, Julián. ¿Usted cuando escuchó eso qué pensó? Pues el fiscal general está confirmando que efectivamente tiene un interés directo sobre las actividades de Gustavo Petro. Y eso suena muy parecido a lo que pasaba cuando el presidente era Álvaro Uribe, que pues hay alrededor de unas 34 personas procesadas por los seguimientos contra Gustavo Petro, incluyendo 2 directores del DAS y un secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, quien pues fue condenado por los seguimientos a Gustavo Petro. Entonces digamos que sí hay como una semejanza entre las palabras del fiscal y lo que sucedía en el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto no es nuevo en Colombia. Entonces vamos a tratar de tejer nuevas hipótesis. Y vale la pena aclararlo, queridos amigos, pero en este momento pasen la voz. Estamos transmitiendo por mi Facebook, por mi fanpage, por Holman Morris Oficial. Pasen la voz, pongan Twitter, porque seguramente el programa de hoy tendrá varias sorpresas. Toda la galería de programas que he hecho por holmanmorris.co. Y en este momento tengo que hacerlo, una aclaración. Es ético hacerlo, además. La hago en todos los programas. Mi formación es periodista. Por mi sangre corre el periodismo. Pero hoy soy político de una fuerza progresista que cree en Gustavo Petro. Soy concejal de la ciudad de Bogotá. Y este programa lo hago como político para defender unas tesis y una corriente progresista, para defenderla, promulgarla, para que ustedes conozcan esas tesis. Y en este momento soy precandidato a la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Quiero ser alcalde de Bogotá. Y quiero contar con ustedes con una mirada para convertir a Bogotá progresista. Pero vamos al grano. Bienvenido, Julián, siéntate en la banca. Muchas gracias. Desde la terraza de los estudios de Programar Televisión aquí en el Paraguay. Bueno, recapitulemos. Aparece un video grabado hace 14 años, donde aparece Gustavo Petro. Bueno, ¿qué te recuerda o qué hilos conductores puede haber
con ese proceso de persecución del DAS? Pues es muy interesante, pues primero antes que nada sí la sociedad colombiana pues merece una explicación directa por parte de Gustavo Petro explicando, digamos, lo que está alrededor de ese video, porque eso lo necesita la opinión pública. Pero a mí me parece interesante comenzar revelando esta hoja de vida que La cámara, detectives del DAS... ¿Qué cámara le puede hacer aquí un primer plano? Ya lo está haciendo, creo que ya lo está haciendo. Ah, ok. Este es un documento reservado de inteligencia del DAS sobre las actividades de Gustavo Petro en el momento en que le estaba haciendo oposición al gobierno de Álvaro Uribe. Llama la atención un pequeño detalle de las anotaciones de inteligencia que vale aclarar que más allá de chuzadas, porque digamos que en el imaginario de la gente queda que es que le chuzaban el teléfono a la gente, pues lo que en realidad había era un trabajo sistemático de espionaje y de seguimientos, entre los cuales se utilizaban los esquemas de seguridad que en ese tiempo no existía la UNP, pero sí existía el DAS. El DAS tenía una división de protección y según este documento realizado por los propios detectives del DAS, que fue encontrado en el computador de Germán Ospina, que fue el director del GONI, que es un señor que está condenado por estos hechos, llama la atención que dentro de la bitácora de las actividades que le espiaban a Gustavo Petro, aparece una reunión del 26 de febrero de 2007 con el señor Simón Vélez. Entonces, aquí ustedes pueden ver espérate hay un documento reservado. Díganme en qué cámara está, en esta. Si le podemos hacer un primer plano y tú nos puedes señalar. Bueno, ¿cuál es el contexto de este documento? Como les digo, esta es la hoja de vida de inteligencia de Gustavo Petro que le entregaban en las manos al señor expresidente Álvaro Uribe, en la famosa valija del DAS, que entre otras personas era manipulada por Jorge Mario Itzman, quien hoy es el secretario general de Iván Duque en la presidencia. Pero volvamos al grano. Este documento reservado contiene las bitácoras de las cosas que para el presidente Álvaro Uribe era importante saber de Gustavo Petro. Y entre esos detalles aparece el 26 de febrero de 2007 una reunión de Gustavo Petro con Simón Vélez, en la cual, según los detectives del DAS, de acuerdo a las fuentes que ellos tenían infiltrados en el esquema de seguridad de Gustavo Petro, dice, se reunieron en una finca a las afueras de la ciudad de Bogotá para tratar temas sobre los candidatos para los próximos comicios electorales. ¿Esto qué significa, Holman? ¿En qué año es esto? Según este documento, el 26 de febrero de 2007. Ok. Comicios electorales. ¿Qué significa esto? Que en criterio de los detectives que estaban desarrollando el espionaje ilegal del DAS, ellos establecieron que efectivamente Simón Vélez tenía unos propósitos políticos con Gustavo Petro y que en ese marco se llevaría la financiación a las campañas y a las causas de Gustavo Petro. Eso es lo que dice un documento hecho por la Seguridad Democrática. Este documento. Exacto. Pues es un documento, ¿en qué cámara estoy? Es un documento, permíteme, es un documento de inteligencia del DAS del gobierno Uribe. Si uno lo ve, si uno lo ve, está toda la actividad personal de Gustavo Petro para esa época. Y familiar. Está toda su actividad familiar y aparece una reunión que dice este documento, lo dice el DAS de la época de Uribe, una reunión con el arquitecto Simón Vélez. Bien, que demuestra seguimientos de esa época, seguimientos desde esa época a toda la actividad personal, política de Gustavo Petro Urrego. Claro, ustedes se están preguntando, bueno, estos documentos reposan en la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué rigor, qué autenticidad tienen estos documentos? Explicámosle rápidamente a la gente. Bueno, miren, este documento que ustedes están viendo acá fue encontrado, como les estoy diciendo, en el computador de un grupo clandestino que ejercía las labores de seguimientos en el gobierno de Álvaro Uribe, que se llama GONI,
que terminó reemplazando las funciones del grupo G3, que fue el que ejecutó distintos seguimientos, entre otros a usted y su familia, por orden de José Miguel Narváez, quien pues está condenado además por el asesinato de Jaime Garzón. Este documento lo incauta la Fiscalía exactamente el 19 de marzo de 2009, más o menos un mes después de que la revista Semana estallara el escándalo del DAS, pero digamos que yo no puedo definir si la Fiscalía creó una línea investigativa de acuerdo a esto, pero lo que yo sí les puedo afirmar como investigador del proceso es que hay 34 personas procesadas por los delitos que se ejecutaron en contra de Gustavo Petro, entre esos María del Pilar Hurtado, que es directora del DAS, el señor Jorge Noguera, director del DAS, y Bernardo Moreno, que era la mano derecha del expresidente Uribe y a quien le entregaban este tipo de documentación en las manos. Pero para dar un contexto más claro, esto es una hoja de vida de inteligencia que cuenta quiénes son los contactos de Petro, cuál es el trabajo político, con quién se reúne, qué piensa, cuáles son las proyecciones políticas que él va a hacer. Y en medio de ese espionaje, ellos certifican que el señor Simón Vélez está apoyando las campañas políticas de Gustavo Petro. ¿Por qué ese dato es tan relevante? Porque se ha creado de alguna manera un clima informativo con un mensaje que supuestamente escribió él negando una relación o alguna financiación a su campaña. Lo que dice la inteligencia estatal durante el gobierno de la Seguridad Democrática es que efectivamente Simón Vélez tenía un contacto político y un interés político para ayudar las campañas de Gustavo Petro, como lo sostiene este documento, que se puede subir y difundir. Y también coincide con una entrevista que da el propio Simón en Gato Pardo, en la revista. En Gato Pardo, que revela la revista, que revela la W esta mañana, donde acepta efectivamente que apoyaba diversas campañas políticas. Bien. Tengan eso ahí en la retina, tengan eso ahí en la memoria. Ahora le hago la siguiente pregunta a Julián. ¿Qué propósito tenían todo el control, porque así lo llamaban, control de actividades de cada uno de los blancos, porque así nos llamaban, a Gustavo Petro, a mí, a Iván Cepeda, en fin? ¿Qué objetivo tenía toda esta serie de actividades? Pues hay dos objetivos muy claros. El primero, que se remonta a la época de Jorge Noguera, la orden, según los delincuentes del DAS que fueron procesados, y que eso pues ha sido una verdad judicial, era judicializar a los enemigos de la seguridad democrática, entre esos Petro, entre esos Piedad Córdoba, entre esos Holman Morris, Daniel Coronel, entre otras personalidades que se sabe que fueron víctimas del DAS. Pero es muy importante explicar cómo es la consecución de estos hechos. Interceptan las llamadas, no encuentran nada, infiltran el esquema de seguridad, entonces empiezan a hacer bitácoras de las reuniones para encontrar detalles que puedan originar una campaña de desprestigio. Y eso sucedió en su caso, Holman, eso sucedió en el caso de Piedad Córdoba, y sucedió en el caso de Daniel Coronel también, que generan un clima de desprestigio para que la opinión pública genere un desprecio y un rechazo a las actividades que de alguna manera son contrapoder con la seguridad democrática, que desde el periodismo se le hace críticas, generar un desprestigio para acabar con la credibilidad en vida. Un dato interesante, las personas que ejecutaron estos delitos ya habían participado en el asesinato de Jaime Garzón. Asesinan a Jaime Garzón y Uribe los premia con contratos con Marta Lucía Ramírez en el Ministerio de Defensa, luego en el DAS. Por eso llega el señor Narváez, luego de asesinar a Jaime Garzón. Como ellos aprendieron que el crimen era un costo político inmenso en Washington o en la Unión Europea, entonces ellos optan por asesinar en vida. Por eso es que la gente desprecia a Piedad Córdoba, porque se le generó una campaña de desprestigio impresionante que fue en el imaginario. ¿Por qué? Porque nosotros el año pasado pagamos con nuestros impuestos la indemnización a Piedad Córdoba por la arbitrariedad de Ordóñez. No se trata de defender una causa política,
no se trata de defender a Petro ni a Piedad Córdoba, se trata de una verdad judicial que está en los expedientes del DAS y que hay gente que está condenada por esos hechos. ¿Qué líneas se desprende de este documento, es mi opinión? Que si el DAS estaba persiguiendo las financiaciones de Gustavo Petro, porque es obvio que el expresidente Uribe tenía una relación directa pues con el DAS, con las órdenes del DAS, o como lo detalla la investigación que yo escribí en el libro Chuzadas, que Álvaro Uribe era el determinador y el que ordenaba este tipo de cosas. Pues para ellos era muy importante saber de dónde Petro sacaba el dinero para la financiación de sus campañas. Y oh sorpresa, aparece un detalle relevante en este documento, y es espionaje a las reuniones con Simón Vélez. Y el mismo DAS certifica que son reuniones de comicios electorales, con un ingrediente: los informantes de esto son los propios escoltas de Gustavo Petro, quienes saben todo, de la época. Entonces, ellos saben de qué temas estamos hablando. Ahora bien, segunda pieza de este rompecabezas. Todo lo que hacía el DAS eran campañas de desprestigio, como bien lo dice Julián y como lo hablamos muchas tardes allá cuando trabajábamos en Contravía, cuando fuimos víctimas de la persecución ilegal del DAS. El desprestigio buscaba acabar moralmente a las personas. A mí me montaron toda una campaña de desprestigio de que era miembro del Bloque Internacional de las FARC. Inclusive una revista alcanzó a titularlo. ¿No es cierto? Pero aquí viene el punto. Yo leo su documento y veo que aparece en unas reseñas dineros de Venezuela, como si quisieran hacer aparecer el tema Venezuela. ¿Qué dice eso? Pues lo que pasa es que en la línea investigativa que se trazó del DAS, era investigar cómo de dónde se financiaban los opositores al gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, en ese entonces había una estrecha relación, digamos, de algunos políticos con el gobierno de Hugo Chávez, y empezaron a buscar qué relación existía entre una posible financiación de Venezuela en Colombia, pero pues digamos que eso pues se difundió, pero hasta este momento pues no está comprobado. Si eso existió, no lo han comprobado, ¿sí? Okay. Pero siempre la tesis era tratar de comprobar que Venezuela estaba financiando a Petro, a Piedad Córdoba. O tratar de fabricarlo. O tratar de fabricarlo, ¿sí? Okay. Porque digamos, yo qué podría decir como ejemplo. Si ustedes se acuerdan, cuando Iván Velázquez descubre, porque ese es el punto, y que ahí también tiene que ver Gustavo Petro, porque es que Iván Velázquez y Gustavo Petro le dan la dimensión política al escándalo de la parapolítica, más allá, digamos, del escándalo judicial, le da la dimensión política de que los paramilitares fueron buscados por los políticos para armar una gran convergencia que llega al Congreso y que terminan poniendo incluso presidente, porque Álvaro Uribe fue elegido con los votos de la parapolítica. Eso es un hecho, eso no es ninguna mamertada. Entonces, como estas personas estaban investigando ese tema, que es muy interesante porque pues en el departamento de Sucre, de donde es este señor Montes, pues se estaba desarrollando una investigación de las masacres, del señor García Romero, bueno, de un conjunto de cosas que Petro venía denunciando desde 2005, a ellos se les empieza a organizar una campaña de descrédito en la que tiene que ver, por ejemplo, algunos videos que hicieron contra Iván Velázquez y que el mismo DAS se prestaba para grabar. Si ustedes revisan, por ejemplo, la historia del montaje que le hicieron a Iván Velázquez con un señor que se llama Henry Anaya, pues la Presidencia de la República, el DAS y la oficina de Envigado, a través de Don Berna y el abogado Diego Álvarez, se reunían en el Centro Internacional y hacían una especie de emboscadas para tratar de grabar personas que decían que Iván Velázquez estaba cobrando $5.000 por decir que Mario Uribe tenía nexos con los paramilitares. O sea, eso es algo... Diego Álvarez, el mismo que hoy está acusando a Iván Cepeda, que estaría detrás de los montajes contra Iván Cepeda. Sí, es que son el mismo grupo. El mismo combo de paramilitares. ¿Y ese grupo está vivo hoy?
pues ese grupo pues está vivo, está políticamente vivo, y muchas de las personas que participaron en estos ilícitos o que por lo menos tuvieron una omisión, como el señor Jorge Mario Itzman o la señora Nancy Patricia Gutiérrez, pues hoy conforman el nuevo gobierno. Nuevo gobierno que que tiene un jefe, que es Álvaro Uribe. Detengámonos ahí porque esto es bien importante, detengámonos ahí. Julián Martínez, el investigador más importante del tema de las chuzadas del DAS, que se ha tomado el trabajo de coger los archivos que contienen millones de llamadas, son millones de archivos, pero alcanzó a estudiar unos, dice que varios de los actores que participaron como determinadores intelectuales en el gobierno Uribe, desde el DAS, hoy están en el gobierno Duque. Claro. Por ejemplo. Pues Jorge Mario Itzman. Jorge Mario Itzman es el secretario general de la presidencia de Iván Duque. Jorge Mario Itzman estuvo al menos en una reunión el 24 de abril de 2008, que es un día después de que la oficina de Envigado se reúne con el gobierno Uribe para ver cómo estructuran montajes, porque eso es verdad judicial. Es la reunión de Job que se desarrolla el 23 de abril de 2008. Al otro día coordinan con Jorge Mario Itzman la publicación de un montaje contra la Corte Suprema de Justicia a través de unos periodistas en ese entonces de la revista Semana. Digamos los nombres, eso no nos pongamos con el señor Libardo Cardona y la señora Gloria Congote, pues que ya falleció, pero pues son periodistas que se prestaron para hacer este montaje, en el cual participó José Obdulio Gaviria, participó Jorge Mario Itzman, El Mundo del Castillo, César Mauricio Velázquez, María del Pilar Hurtado, participó Fernando Tavares, el señor de inteligencia del DAS, Jorge Lagos, que es toda esta maraña de montajes y descrédito que le están montando Iván Cepeda y que hoy en día también le está montando a Noticias 1, porque también a Noticias 1 la están metiendo ahora. Si ustedes ven el discurso del fiscal y ven la línea de trinos de Ernesto Yamur, pues hay una similitud y una semejanza absolutamente evidente. Y yo, como ex periodista de Noticias 1, yo puedo decir que me consta que difícilmente se manipule la información ahí. O sea, uno puede discrepar con algunos contenidos o no estar de acuerdo con algunas revelaciones, pero uno no puede salir a decir que Iván Serrano, que Cecilia Orozco manipularon esto para acabar con el fiscal, cuando en realidad hay una grabación. Entonces, aquí vemos que hay una estrategia de desprestigio contra los que están denunciando a Odebrecht. Exacto, vale la pena decir en ese momento mi solidaridad y afecto con Noticias 1, con Cecilia Orozco, con el colega Iván Serrano y por supuesto con Daniel Coronel, con María Jimena Duzán, porque aquí estamos viendo síntomas que ya conocemos. Lo que nos está diciendo Julián y lo que yo percibo, síntomas de lo que fue la persecución del DAS, porque aquí aparecen los mismos determinadores intelectuales hoy en el gobierno, digamos, pero también las personas activas que denunciaron la parapolítica en su momento, que denunciamos la violación de derechos humanos, que denunciamos el unanimismo uribista, que denunciamos al DAS, hoy seguimos activas. Unos desde la política, como Gustavo Petro, a puertas de ser presidente. Daniel Coronel mantiene su columna, María Jimena Duzán mantiene su columna, y qué coincidencia, aparecen esos síntomas de realizar montajes, de realizar campañas de desprestigio, cuando Daniel Coronel, Gustavo Petro, María Jimena Duzán, nosotros, las fuerzas progresistas, estamos denunciando uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia de este país, que también involucra a empresas producto del paramilitarismo y que involucra a sectores del centro democrático, no a todos, a sectores del centro democrático. ¡Oh, vaya coincidencia! Durante la mañana de hoy y en las últimas horas les habían hablado de esas coincidencias en el tema aparición del video Gustavo Petro. ¿No es cierto que no? No les habían dicho eso. Pues bien, vamos a la segunda parte de este análisis. Según los trinos de Gustavo Petro, quien hace el video es
un señor de apellido Montes. Luis Carlos Montes, ¿cómo se me olvidó el nombre? Juan Montes. Carlos Montes, sucreño. El mismo Gustavo Petro dice, amigo de adolescencia, de toda mi confianza, en su casa conoció a la que hoy es esposa de Gustavo Petro. Y hay una desazón, una impresionante por esto que acaba de pasar. Uno de sus mejores amigos lo graba, y en el año, al parecer, 2005-2007, Montes es sucreño, tiene hermanos sucreños. ¿Qué pasaba en Sucre en los años 2004, 2003, 2005? Pues es ¿Qué que... estaba pasando en Sucre y qué estaba haciendo Gustavo Petro en el Congreso de la República? Un saludo a esas 1.500 personas que hoy, en este momento, se están conectando a este programa de análisis. Les pido, pasen la voz, aumentemos la audiencia. Es bastante interesante que el propio DAS de la Seguridad Democrática va certificando que Gustavo Petro es un actor muy incómodo porque está denunciando la parapolítica en Sucre. Yo no sé si, bueno, es importante que la audiencia recuerde que en el departamento de Sucre apareció el primer denunciante de la parapolítica, que es el señor Eudaldo Díaz, que es el famoso alcalde del Roble, que le dice a Álvaro Uribe, señor presidente, me van a matar. En un consejo comunitario le dice, señor presidente, a mí me van a matar. Me van a matar. Y es que a mí me van a matar, le dice Eudaldo, que es uno de los miembros de lo que en entonces se llamaba Fuerza Alternativa, que fue el movimiento de Gustavo Petro en esa región. Era el único alcalde que tenía, digamos, la vía alterna política. Vía alterna. Y que primero le hicieron un montaje a Eudaldo Díaz diciendo que él le entregó el presupuesto al ELN, porque aquí siempre han salido que es que quien critica a esta estructura de poder representada en el uribismo, entonces todo el mundo es guerrillero y ayuda a la guerrilla y no sé qué. Entonces siempre con esa excusa. Gustavo Petro abandera ese caso y lo denuncia en el Congreso y comprueba con datos muy convincentes que posteriormente tiene en cuenta la Corte Suprema de Justicia, que el presidente Uribe lo que hizo fue premiar a los asesinos con embajadas, como ustedes saben, Salvador Arana, que fue condenado por este crimen, parapolítico uribista, termina condenado por este crimen y era la persona que Eudaldo había denunciado en los ojos del expresidente Uribe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que según estos documentos, pues Gustavo Petro empezó a desarrollar un trabajo sobre la investigación de paramilitarismo en Sucre, que empezó a generar demasiada incomodidad, porque es que pues los parapolíticos que puso Sucre pues eran Salvador Arana, Eric Morris, bueno, Eric Morris es Córdoba, pero pues tiene toda la influencia de ese golfo de Morrosquillo, porque pues esta gente, aparte de ser paramilitar, lo que era narcotraficante, ¿sí? Por eso yo no sé si ustedes recuerdan que hay una foto de los hijos de Uribe con el alcalde de San Antero, que es Wilmer Pérez, y gente rara, y se reunían y era honorable, y después terminó asesinada. Todas esas denuncias las hizo Petro. Entonces, por eso era tan importante Petro para la presidencia, porque él estaba haciendo el recaudo probatorio de lo que significaba comprar la presidencia y comprar las curules. Ok, entre los años donde se graba el video, que al parecer es 2005-2007, Gustavo Petro está haciendo los debates de la parapolítica en el Congreso de la República. Con foco especialmente, uno de los focos, el departamento de Sucre, de donde es el tristemente célebre ex senador, hoy detenido, Álvaro García. ¿Es correcto? Álvaro García Romero, el gordo Álvaro García Romero. Condenado por la masacre de Marcayapo. Hermano de la, no sé si hoy congresista o excongresista del Centro Democrático, Teresita García Romero. No, pero ya no era del Centro Democrático, era del PIN. Era del PIN. Pero sí son okay. Políticos uribistas. Entonces, el hijo del gordo García está en el partido de la U. Gustavo Petro lo denuncia y a través de esas denuncias termina en la cárcel el ex senador tristemente célebre Gordo García,
por su participación intelectual, si no me falla la memoria, en la masacre de Macayepo. De Macayepo. Que son unas imágenes terribles. Todo eso lo denuncia Gustavo Petro. En el departamento del La Sucre. masacre de Chengue, la masacre de San Onofre. ¿Quién dominaba el departamento de Sucre en esa época? ¿Los García? Los García, pero el paramilitarismo. Sí, Cadena, el señor Cadena. El paramilitarismo, de donde es Montes. Narcotráfico. Entonces aquí, donde surgen ciertas lecturas, Montes era una fuente humana del DAS. Podría ser. Podría ser. Si el DAS controlaba todas las actividades de Gustavo Petro y de su entorno, ¿por qué nunca denunciaron que Gustavo Petro supuestamente, como dicen algunas voces, era corrupto o se llenaba o tenía esas bolsas de dinero? ¿Por qué? Si lo controlaban minuto a minuto, nos controlaban minuto a minuto. Y como... No, y sobre todo porque según los detectives del DAS, ellos decían, el presidente Uribe nos pedía judicializarlos. Eso lo dijo Carlos Alberto Arzayuz, lo dijo Jorge Noguera, lo han dicho, es que eso es verdad judicial, el presidente nos pedía la judicialización. O sea, nuestro trabajo era buscar algo del opositor al gobierno para poder judicializarlo y llevarlo a prisión. Bueno. No pudieron. Entonces hemos dicho, el DAS, departamento de Sucre, eso estaba pasando en Sucre, de donde es el señor Montes. Petro estaba haciendo los debates de la parapolítica. Bien. Esas son fichas que están ahí en este rompecabezas. Ahí estamos hablando 2003, 2004, 2005. Correcto. Pero si llegamos a 2007, llegamos al gran debate de paramilitarismo en Antioquia, que es cuando Uribe le responde 2 días después. El debate fue el 17 de abril de 2007, Uribe responde el 19 de abril de 2007 y le responde a Petro diciendo que el DAS le está siguiendo, que es como una semejanza a lo que hace el fiscal en el Congreso, porque el fiscal dice, es que Rosales, no, es que eso no es un tema de Rosales, eso es un tema que hay un control técnico, es lo que está revelando el fiscal. Y es lo mismo como un full track muy parecido de esa famosa rueda de prensa, cuando Félix de Bedú le dice al presidente, ¿se está haciendo inteligencia a la oposición? Y Uribe dice, pregúntele a Andrés Peñate. Sí. Pero él dice, efectivamente, que le están haciendo inteligencia a la oposición. Es decir, que aquí vemos una similitud entre algunas cosas y otras, a pesar de que son escalas de tiempo diferentes. Con los mismos personajes, con las mismas intenciones y con la misma estrategia. Bueno, entonces aparece el video y aquí hay una pregunta que yo no escuché hoy en los medios, vamos tratando de hacer el análisis, que es la siguiente, Julián, y es algo que yo le digo a mis alumnos de periodismo cuando los he tenido. Miren, toda persona que filtra un video, una prueba, un documento... Tiene un interés. Tiene una intención, una intención. Otras veces también hay intenciones e intereses. La pregunta es, las personas que filtran este video, ¿qué intención tienen? Pregúntense ustedes. Siempre detrás hay una intención. ¿Qué intención tiene esa mano que está filtrando ese video y que logró, o ese poder que está filtrando este video, que logró sacar este video después de 14 años y logra ponerlo en la escena pública a pocas horas de o en medio de uno de los debates más importantes contra la corrupción del país, que toca ese debate a buena parte del establecimiento tradicional colombiano? ¿Quién es esa mano que lo está filtrando? ¿Qué poder lo está filtrando y qué interés tiene? Porque este video lo llevaron a varios medios durante el fin de semana. Y algunos medios dijeron, nos genera muchas dudas, en fin, pero por fin hubo alguien que lo reveló, la senadora Paloma Valencia, en medio del debate. Usted, que es un investigador de este tipo de casos,
¿Qué interés puede haber aquí detrás de esto? Pues es que todas las fuentes que buscan a un periodista o que buscan revelar algo tiene un interés, algunas veces es un interés loable, otras veces es un interés oscuro, pero tanto al periodista como en este caso a la senadora Paloma Valencia, yo no deslegitimo el hecho de que se conozca el video, porque efectivamente como periodista creo que la sociedad tiene derecho a saber que estas cosas pasan y tiene derecho a pedirle explicaciones a Petro y etcétera, pero en mi opinión creo que el reto del periodista, o en este caso de un congresista que vaya a hacer una denuncia, es someterlo a un rigor, ¿Qué es someterlo a un rigor? Comprobar que lo que está diciendo tiene, digamos, una hipótesis, entonces comprobarla, pero yo veo que eso lo lanzaron como... Sin audio. No, pues lo lanzaron como para mostrar a Petro, claro, es que es una imagen que vende, está con los fajos de billetes, pero en lo que tiene que ver con lo fáctico, con los hechos, la fecha no es clara, las voces no son claras, y entonces se hace un mundo de conjeturas que tiene un propósito y un fin, y es lanzar un mensaje y no el desarrollo de una verdad. Correcto. ¿Cuál es el punto? Correcto. Que Petro dice, o sea, nosotros tenemos que ser escépticos, y eso es absolutamente normal, y yo invito a la opinión pública que siempre tenga que ser escéptica, es decir, no hay que tragar entero. Petro dice que fue la financiación de una campaña, y hay otros personajes de dudosa reputación que están diciendo que el loco Barrera ya está metido ahí, ¿sí? Entonces, el reto de la opinión pública es que pueda contrastar unos hechos. ¿Yo qué les estoy mostrando? Petro dice que eso era para la financiación de la campaña. No me corresponde a mí comprobarlo. Pero un documento del DAS, de la Seguridad Democrática, que tenía un seguimiento irrestricto y sin falta a Gustavo Petro, dice que Simón Vélez se reunía con Petro para hablar de comicios electorales. ¿Eso qué indicio genera para mí como periodista? Que efectivamente Vélez tenía una relación política y un interés con Gustavo Petro, como lo muestra Gato Pardo, o como lo muestra, por ejemplo, una foto suya con Simón Vélez en 2015. O sea, él es cercano a esas estructuras. Por eso es que se me hace raro que ahora salgan a decir que no hay ni relación ni financiación. Porque digamos que esto, o sea, el periodista es un sastre que tiene que unir este tipo de hechos. Pero uno no puede salir ni a desmentir ni a favorecer una versión, porque pues realmente no se conoce la verdad. Estamos siendo presos de unas conjeturas a raíz de un video. Correcto. Pero que tenemos que evaluar como sociedad, pero pues muchas veces los medios se enfocan en un detalle y no en el fondo. Y por ejemplo, a la foto que yo tengo, una foto que yo me tomé en la casa de la Candelaria con Simón Vélez, a quien respeto, le tengo admiración en su trabajo arquitectónico como Eduardo. Estábamos una tarde, me invitó, hablamos, charlamos y le comenté mis preocupaciones en ese momento cuando yo estaba en la carrera al Consejo de Bogotá sobre la posibilidad de que subiera a la alcaldía de Bogotá un alcalde que tumbara el metro subterráneo con la propuesta del metro elevado, lo cual sucedió al fin del día. Y por eso estábamos y conversábamos de eso y conversamos también, recuerdo mucho, de lo bonito, de lo interesante que sería ponerle un sello a la ciudad de Bogotá de los puentes peatonales hechos en Guadua. Recuerdo que esa fue una de las conversaciones. Tengo el mayor respeto y la mayor credibilidad por Simón Vélez. Por eso, pero es que ese hecho que indica que si están queriendo mostrar que Vélez no tenía un interés con Gustavo Petro, pues sí lo tiene. Sí lo tiene porque hay relación, entonces, porque el DAS lo dice, porque usted es cercano a él, o se han visto. O sea, hay que dudar un poquito de lo que nos están vendiendo. Ese es un punto muy importante. Correcto. Con hechos. Y es un poco el ejercicio que estamos haciendo hoy. Ahora bien, el otro elemento, ya entonces, yo les pregunto a ustedes, televidentes, amigos, y háganlo en las redes sociales, ¿qué interés tiene la persona que está filtrando este video? ¿El interés de la verdad? ¿Que se sepa la verdad? ¿El interés de golpear a una persona que durante toda su trayectoria de vida se ha caracterizado por llevar a la cárcel a los corruptos, porque denunció a la parapolítica y le están pasando una cuenta de cobro? ¿Qué interés tienen y a qué intereses se van a prestar
las personas que están en esto. Obviamente, eso no quiere decir que Gustavo Petro diga, como ya lo ha venido haciendo a través de sus trinos. Pero en la trampa en la que no se puede caer es que yo creo que el objetivo de fondo de esto es llevar a la cárcel a Gustavo Petro. Por cualquier método, ilegal. Intentaron asesinarlo varias veces. Le hicieron un atentado en la ciudad de Cúcuta, no pasó absolutamente nada. La investigación que la hizo el Néstor Humberto Martínez. El alcalde de Cúcuta se prestó para una sonada en contra de la manifestación. ¿Y qué ha pasado a la fecha siendo fiscal Néstor Humberto Martínez? ¿Qué ha pasado? Desde el DAS han intentado desprestigiarnos, asesinarnos, pero hoy encuentran una figura que es la persecución política y aparece de pronto ese video que hace 14 años dijeron y saben que no tiene ningún valor probatorio, que no hay ninguna ilegalidad. Hoy, con ciertos elementos, lo pueden revestir de que efectivamente ahí se está cometiendo una ilegalidad y pueden armar un paquito, como dicen en la costa, para golpear a quien hoy sin dudas es la cabeza que se opone al fascismo en Colombia, que se opone a la corrupción en Colombia. En el momento clave donde tenía que dar uno de sus debates más importantes como posición política, un hombre como Gustavo Petro, con una hoja de vida intachable, que lo han dejado en la calle producto de una persecución política y que a pesar de eso se enfrenta a uno de los hombres y de los poderes más grandes de este país. ¿Tiene eso lógica? Yo creo que tiene un poco de lógica lo que estoy diciendo, Julián. Sí, pues eso tiene, digamos, esa es la unión de unos hechos que pueden permitir, digamos, construir la hipótesis de la persecución, pero pues digamos sí es cierto que existe una persecución contra Gustavo Petro. Es decir, uno puede ser equilibrado y decir discrepo con Gustavo Petro, pero pues evidentemente aquí se le está tratando de restringir desde distintos sectores su actividad política por los resultados de las elecciones presidenciales, que esa también es mi opinión. Sí, o sea, no por es... primera vez una fuerza progresista de oposición se disputa el poder político real en Colombia. Fueron 8 millones de votos, nos ganaron por 2 millones. El país está dividido. Yo le hago una pregunta a usted, Holman. ¿Por qué este video? Porque este video se ha hablado mucho. Yo que he ejercido periodismo, mucha gente habla del famoso video de Petro, de ese famoso video que ahora conocemos. ¿Por qué ese video no lo sacaron el 17 de junio? ¿Por qué ese video no salió el 27 de mayo? ¿Por qué ese video no salió el 30 de octubre de 2011 cuando ganó la alcaldía de Bogotá? ¿Por qué ese video no se conoce cuando Petro, por ejemplo, hizo el debate de paramilitarismo en Antioquia, si no sale en este momento? Porque si hubiera sido tan contundente como lo quieren vender, pues en mi opinión, pues eso hubiera salido, porque cada campaña política tiene, así como Odebrecht tenía la división de operaciones estructuradas, una campaña política tiene la división de propaganda negra para joder al contendor político. Eso existe, los periodistas lo sabemos. Yo como periodista logré establecer que desde la campaña de Germán Vargas Lleras se hablaba de que tenían un video, pues ahí hay muchas cosas que la sociedad se tiene que cuestionar. ¿Por qué? Pero claro, Petro tiene que también salir a hablar. De otro sector, si tenía este video, que es lo que dicen, ¿por qué no lo revelaron en ese momento? ¿Por qué? Porque ellos eligen en qué momento les sirve. Si no lo sacaron en la campaña presidencial es porque no era, en mi opinión, tan contundente, porque uno no va a guardar debajo del colchón semejante video. Correcto. Que puede acabar con la carrera política de una persona, ya sea porque sea cierto, porque sea un montaje. Pero sale preciso en el debate de Odebrecht, que enfoca al fiscal Martínez, pero pues estamos hablando que el grupo más poderoso de la economía colombiana es el que está ahí. Entonces,
con el interés. A la opinión pública, hagan este ejercicio. Volteemos la ecuación en este momento. En sus redes. Durante toda la mañana hemos escuchado que Gustavo Petro aclare, que Gustavo Petro aclare, que Gustavo Petro aclare. Gustavo Petro ha lanzado unos trinos explicando su relación con este señor Montes, explicando de dónde venía el dinero. Pero hagamos este ejercicio. Que la persona que grabó el video, que la persona que filtra el video, que quien está filtrando el video hable. Yo les propongo eso. ¿Por qué no le pedimos también a esa persona que hoy es un fantasma? Nadie sabe dónde está, quiénes son, si es solamente el señor Montes, si hay más personas detrás de eso, que hablen y muestren su juego, que destapen su juego. Porque como periodista sé, como investigador sé, y el país está lleno de ejemplos, donde llevan a la víctima. Para mí, Gustavo Petro es una víctima hoy. Ha sido una víctima constante que se les ha parado en este país. Y les ha dicho las verdades, los ha llevado a la cárcel, y que su cabeza tiene un precio muy alto. Pero entonces, ¿por qué no decimos a los que están detrás de esto que aparezcan? ¿Saben por qué no aparecen? Porque están esperando que Gustavo Petro muestre todo su juego, muestre todas sus pruebas, para ellos maquinar y armar la respuesta y la ofensiva. Entonces yo les digo, ¿por qué no muestran su juego? ¿Quiénes están detrás de esto? Si al señor Montes le pagaron, por ejemplo, por eso. ¿El señor Montes a qué juega? Pues, por ejemplo, sería muy bueno si Gustavo Petro explicara si ha sido objeto de alguna extorsión en los últimos 15 años de su vida, por ejemplo. Esa, por ejemplo, puede ser una hipótesis. ¿Por qué? Porque dicen que en ese sentido también se mueve ese video, que por unas extorsiones le terminan armando ese tema. Pero entonces, por eso es tan bueno que salga a dar una explicación. Correcto, pero también es bueno que a la par salga la persona que está filtrando esto. Sí. Sí. Que la persona, que si está Claro que esa persona puede decir, no, yo no salgo porque entonces me quieren amenazar. Si y que está no sé tan qué. convencida que aquí hay un delito, que es lo que le quieren endilgar a Gustavo Petro, pues que salga y lo diga. Claro, porque si usted, por ejemplo, cuando Noticias 1 revela la grabación de Néstor Humberto Martínez, que es como la espada de Damocles en toda esta, en todo este caso, pues Pizano sí denunció. Él fue a la superintendencia y fue, mire, yo conozco esto, entregó las pruebas, tal. Pues sería interesante saber si el señor Montes denunció y pues que se sepa la verdad, o sea, es que no, o sea, que se investigue el hecho. Y si, pero ¿en dónde están los que denunciaron? Y si lo denunció ahorita, ¿y por qué no lo denunció antes? ¿Por qué no lo denunció hace 14 años? Porque Pizano, en el ejercicio que hace Noticias 1, Pizano, ¿qué dice en la superintendencia? Pero por favor, señores, investiguen al fiscal, investiguen a fulanito. Pero ¿cómo el fiscal se va a investigar él mismo? Pues es que la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio del 13 de septiembre de este año, que ordena investigar al Grupo Aval por soborno y a Luis Carlos Sarmiento Jr. por conflicto de interés, le dice a la Fiscalía, vea, aquí están las evidencias, investiguen ustedes al señor Sarmiento del Grupo Aval. Pues le pasa eso a la Fiscalía. O sea, realmente las evidencias están. O sea, esa investigación es factual. La de Gustavo Petro, sí, está el video, pero las explicaciones del video, pues están nadando, o sea, realmente es una... Están nadando, es muy especulativa realmente. Pero como en Colombia ahora las grandes investigaciones son los chismes, o los chats de WhatsApp. O son pero yo lo digo con mucho respeto, sí, pero yo sé que eso es incómodo para mis colegas, pero pues es que en realidad hay que dejar un poco los adjetivos, sí, el video me parece a mí fantástico periodísticamente, sin duda alguna me parece un material importante, y sí hay que hacerle crítica a Petro, pero el trabajo de los periodistas no es llenar eso de adjetivos, sino buscar cuál es la fecha, dónde está el señor que lo grabó, cuáles son los hechos que están detrás de eso. Pero ahora aparece una cadena de WhatsApp diciendo que Vélez niega que tal cosa. Correcto. Aquí estamos mostrando un documento de la seguridad democrática que podría decirse que es el momento más seguro del Estado
de la obsesión por la seguridad y dicen, Simón Vélez está ayudando en los comicios políticos a Gustavo Petro. Eso es un hecho. Ellos están diciendo que sí hay una relación de financiación de las campañas que favorecen a Gustavo Petro. O sea, esto es un hecho que lo dice el DAS. Y ahora, autoridad judicial. Ahora veamos lo siguiente. A mí hay una declaración del fiscal Néstor Humberto Martínez que me llamó poderosamente la atención y tiene que ver con interceptaciones, que de pronto no hemos revisado con calma. Veámosla, por favor. Digamos, hay resolución de acusación, implicaría órdenes de captura, el fin de la resolución de acusación podría ser también la... En este caso, como se trata de un caso muy antiguo, la fiscal de conocimiento ha dispuesto que se vaya al juicio en este momento sin ningún tipo de orden de captura. Se están notificando para los efectos de que comparezcan ante los jueces colombianos y por supuesto esa decisión es objeto de los recursos de ley y habrá que esperar que quede firme o no con el objeto de que se avance. Doctor fiscal, ¿usted fue víctima de las empresas estas dedicadas a interceptaciones ilegales? ¿Lo estaban chuzando usted también? No fui víctima porque no se logró perpetrar esa solicitud de chuzar. ¿Pero en qué sentido? ¿Cuál era el objeto? ¿Qué averiguó la fiscalía? ¿Pero qué averiguó la fiscalía hasta el momento? ¿Cuáles eran las intenciones entonces, doctor? No sé cuáles sean las intenciones. Lo único concreto es que en el caso de las chuzadas he impartido una instrucción perentoria al fiscal de conocimiento. Ese delito existe porque hay personas inescrupulosas que demandan chuzar o a sus competencias o a sus parejas de relación personal o a sus contradictores políticos o a sus investigadores, fiscales, magistrados, etc. Entonces vamos a determinar claramente, y el país lo conocerá, quiénes acudieron a contratar los servicios de esta estructura criminal, porque si el país sabe que quienes demandan estos servicios cometen un delito y la ley cae con todo el peso de la misma, se va a acabar esta actividad. Bueno, ¿qué está diciendo el fiscal? Que hay personas que chuzan a sus parejas, que chuzan a sus competencias, uno puede imaginar sus competencias profesionales, por ejemplo, abogados chuzando a otros abogados, por ejemplo, y dice que a estas personas les va a caer todo el peso de la ley. ¿A qué se referirá el fiscal? Pues el fiscal se refiere a la investigación esta de las supuestas chuzadas, que ya es que al fiscal se le están derrumbando las investigaciones, ¿sí? Pero es muy interesante ver que el fiscal tenga detallado que existen unos abogados que contratan servicios de oficinas clandestinas para interceptar a sus exparejas o interceptar a las contrapartes en sus procesos, y cabe mencionar que próximamente se puede conocer un caso muy interesante de una persona muy prestigiosa que utilizó estos servicios en el DAS. Esa es una primicia que anuncia Julián Martínez, investigador de las chuzadas, que esa declaración del fiscal Néstor Humberto Martínez se refiere a una persona muy importante de la sociedad colombiana, que estaría o que habría caído en esas prácticas de interceptar a su pareja, en fin. Y esa persona quizás está detrás de esa mano oculta, criminal, para mí, criminal, que está filtrando este tipo de videos con una intención, digo yo, Julián. Pues las fichas se encajan perfectamente y esperamos próximamente hacer pública esta información porque es importante que la sepa la sociedad, pero es en esa vía. Okay. Que hay un sector de abogados muy prestigiosos que van y contratan espionaje y seguimiento para seguir al colega que está investigando las actividades ilícitas de sus clientes, pero también aprovechan estos servicios para interceptar a sus parejas, desde dónde llaman, con quién hablan. Es un poco enfermiza la información que existe en ese sentido. ¿Y cómo vio la llamada de Ernesto Yanjure?
Esa Pues, relación, Ernesto y Anjure. Esa relación es muy interesante por lo siguiente, Holman, que estas son las cosas que el lenguaje periodístico puede hacer a diferencia del lenguaje político y el lenguaje judicial. Y es lo siguiente, resulta, Holman, que en el año 2015 este señor Ernesto Yamur organizó una campaña de desprestigio contra Cecilia Orozco. Y él decía que él tenía unos chats de Cecilia Orozco hablando con Juan Fernando Cristo y que era corrupta y que no sé qué. Entonces Cecilia Orozco denuncia a Ernesto Yamur ante la fiscalía por calumnia, y cuando llega el fiscal Martínez el proceso deja de existir. No prospera. No prospera, o sea, Cecilia está esperando. En ese momento yo era reportero de Noticias 1, yo le ayudé a Cecilia a recaudar las evidencias de todas las calumnias que Ernesto Yamur reprodujo en las redes sociales. Y es muy interesante que en el momento en que le da la entrevista a Juan Roberto Vargas, yo creo que en el mismo Juan Roberto Vargas se da cuenta, porque tiene la mala suerte de que cuando muestra la conversación con Pizano le entra una llamada de Ernesto Yamur. El fiscal Martínez tiene, digamos, la libertad de comunicarse con quien quiera, pero ¿por qué se comunica el fiscal general de la Nación 2 días después de una revelación de Noticias 1 y con una persona que tiene denunciada a Cecilia Orozco, cuyo investigador es el fiscal? No, y tiene, O sea, y tiene su teléfono personal. Y tiene el teléfono personal, pero además... Y fue el amanuense, dicen, por eso se lo escuché No, pues no dicen. La USB de Carlos Castaño es clarísima, que Ernesto Yamur pues se sentaba y le dictaban las columnas a Carlos Castaño. Y tenían un enfoque para favorecer los intereses de las autodefensas. Eso es un hecho, eso no es... Sí, hubo una abogada llamada Diana Muñoz, que fue la abogada de Ernesto Yamur y que no fue judicializado en Colombia. Sí, o sea, no me corresponde a mí decir si es un delito escribirle las columnas a Carlos Castaño, ¿sí? Pero sí es un hecho, o sea, es un hecho. En las páginas del Espectador quedó plasmado el pensamiento de Carlos Castaño con el nombre de Ernesto Yamur. Y pues Ernesto Yamur pues pertenece a unas estructuras de poder un poco paramilitares y un poco abusivas y un poco corruptas. O sea, eso es un hecho también. Sí, de las cosas que me peso, que yo me arrepiento, es no haber denunciado a Ernesto Anjure, quien... No, por ejemplo, el alemán hizo decía... toda una campaña de desprestigio en mi contra, me puso hasta apartamento en París y que yo vivía lleno de dinero, y a través de un portal que se llama Los Irreverentes. Sí, pues los Irreverentes ¿no? son... en otra entrevista de Juan Roberto Vargas ha hecho un par de entrevistas muy interesantes que nos revelan una cosa que tiene que ver con el tema. Y es que cuando él entrevista a Barceló y al doctor Hernández, que es el presidente de la Sala Penal, la Corte Suprema le dice a Caracol Noticias y a Juan Roberto Vargas, le dice, mira, es que uno de los problemas que encontramos para nuestras investigaciones es que los abogados de las personas que nosotros investigamos, ellos tienen montada una estrategia que incluye unos medios de comunicación, unos portales, que convierten los casos mediáticos y políticos cuando pues uno pues es que está es que hay 1500 horas de Álvaro Uribe grabando y hablando de una serie de montajes y falsos testigos y transando versiones. O sea, eso es un hecho. Pero lo interesante que revela la Corte es que estos abogados trabajan con periodistas, ¿sí? O yo no sé si se pueden llamar periodistas, no me corresponde a mí ser juez de nadie. Pero digamos que uno ve el trabajo de Ernesto Yamur, el trabajo de Rugeles, o sea, estos son los nuevos personajes. Pero si ustedes se remontan a la época del DAS, pues yo les acabo de decir, tenían a Gloria Congote, tenían a Libardo Cardona, tenían a un señor que se llama Sixto Alfredo Pinto, que fue el que fundó la revista con Pedro Juan Moreno y quien reprodujo distintos montajes contra Petro, contra Piedad Córdoba, contra Holman Morris. Las mentiras de Holman Morris, ese es un video que hicieron en el DAS, que lo hicieron con Narváez, Sixto Alfredo Pinto, la gente de Pedro Juan Moreno, la gente de Uribe. O sea, nosotros vemos que efectivamente aquí se están defendiendo los procesos con unos periodistas que tergiversan la información. Por ejemplo, el fiscal general dijo que Noticias 1 había manipulado una grabación. Entonces es la misma tesis de el transcriptor del pensamiento de Carlos Castaño, que él empezó desde el inicio que Noticias 1 revela eso, a decir que manipulaban las grabaciones, después fue Rugeles.
Es la misma estrategia con diferentes personajes. Correcto. Y aquí lo que hay debajo de todo esto es plata. Eso no nos digamos mentiras. Aquí hay un proyecto político que está financiando toda esa propaganda sucia. El desprestigio que en contra de financian otro, en pues. Los Irreverentes y que financian en El Expediente y en un conjunto de portales, pues que son difamatorios. Porque si se trata de descubrir verdades, pues bienvenidos, que publiquen toda la porquería de la izquierda o la porquería de los periodistas que investigan a Uribe. Pero no con montajes, o sea, uno no puede decir que Daniel Coronel es narcotraficante. ¿Dónde sacan eso? Correcto. Si la propia embajada de Estados Unidos trinó cuando fue nombrado presidente de Univisión, nos enorgullece que Daniel Coronel sea el presidente de una de las cadenas más importantes de televisión en los Estados Unidos. O sea, eso no lo va a escribir un gobierno pensando que si tiene indicios que es narcotraficante. Entonces sí, lo que aquí se está viendo es que está todo el clima de que estamos regresando a una época, tuvimos una pausa, pero estamos volviendo a esa época oscura de seguimientos, de desprestigio, de criminalizar al pensamiento diferente, pero sobre todo de estigmatizar, cosa que uno salga aquí y de pronto no, que lo asesinaron en un robo de un banco. Es que acuérdese que a Petro asesinaron. Este es un dato muy importante. En 2005, Gustavo Petro organiza un debate sobre la paramilitarización de la Fiscalía de Luis Camilo Osorio, que hay unos grandes hallazgos, y el investigador de la unidad legislativa de Petro termina muerto en un asado, se resbaló y se murió. ¿Sí? Esas investigaciones que quedaron en el aire, o sea, no se sabe qué pasó con este asesor de Gustavo Petro, por ejemplo. Entonces yo veo que estamos volviendo a ese clima, porque hoy están amenazando a los asesores de Petro. Sí. Entonces vuelvo y digo, Es decir, son los mismos intereses, el mismo desprestigio. Humana, progresistas, totalmente pero cada vez va a ser más sofisticado. ¿Y cuál es el propósito? Pues en mi opinión, yo pues no es mi papel ni defender la causa política de Petro, ni mostrarme como petrista ni nada, pero pues como él ya tiene un capital político tan marcado y el país tiene una crisis institucional, y las investigaciones nos van a decir quiénes son los que pagaron los sobornos con la plata de nuestros impuestos, pues evidentemente aquí se está organizando la nueva y sofisticada campaña de desprestigio que viene desde hace muchos años, y es la misma que mató a Jaime Garzón, y es la misma que secuestró a Piedad Córdoba en el 99, y es la misma que mató al papá de Iván Cepeda en el 93. Es decir, aquí ya vamos a cumplir más o menos unos 35, 40 años, porque son los mismos personajes. Si yo lo he denunciado, Álvaro Uribe era socio de la persona que pagó el asesinato de Guillermo Cano. Es que eso es un hecho. Eso no es ninguna mamertada. Eso es un hecho, eso es una verdad. Están los documentos, están las versiones. A la familia de Guillermo Cano le tocó irse a Washington a exigirle al gobierno de Estados Unidos, a la OEA, que les ayude, porque la gente que sabe quién mató a Guillermo Cano se está muriendo, están esperando que se muera para que eso se entierre completamente. Yo no estoy diciendo que Uribe lo asesinó, pero ¿por qué Uribe es presidente de la junta directiva de la empresa desde donde giran la plata para matar al director del Espectador? Por Dios. Esa es una de las investigaciones más importantes que ha hecho Julián. Ustedes la pueden encontrar en el canal de Contravía.tv. En ese momento la hicimos, fue una investigación que hizo Julián. ¿Cómo se llamaba ese capítulo, Julián? ¿Tú lo recuerdas? Las víctimas del cartel de Medellín. Las víctimas del cartel de Medellín. Después, si ustedes quieren ver cómo se tejió la estrategia, la atmósfera que conduce al asesinato de Jaime Garzón, pueden ver ya en YouTube la propaganda sucia mató a Jaime Garzón. Fue una charla, una conferencia que yo di en el Congreso de la República, y el tiempo nos dio a Julián y a mí, nos dio la razón y nos viene dando la razón. Ojalá mañana la pregunta sea, ¿se pagó por este video? ¿Compraron este video? Por ejemplo. Ojalá mañana hablara el señor Montes. Esas serían otras. Me están entregando en este momento está apareciendo una primicia de CMI en este momento. Me permito leer el trino tal cual lo publica el noticiero CMI. Dice, exclusivo,
hija del hombre que dio dinero a Petro Gustavo, dice que arquitecto Simón Vélez sí lo entregó. Entonces, si ustedes pueden ver el trino, y entonces aquí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. ¿Le pagaron a quién le pagó a este señor porque sacara este video? ¿Quién lo Simón compra? Vélez es un hombre respetado, un arquitecto alta, es decir, grandes ligas. Se codea con Bono un día, se codea con la realeza el otro día, en fin. La W reveló esta mañana que en los libros de contabilidad está el registro de la entrada de los dineros que llevó Gustavo Petro. Pero durante todo el día nadie se ha preguntado qué intención tiene el que filtra este video y quién está detrás de este video. Seguramente en las próximas semanas, no, yo creo que días, seguramente se estará conociendo. Bueno, nos podríamos quedar aquí toda la noche hablando con mi gran amigo Julián Martínez, es mi amigo. Yo me aprecio de decir que en parte contribuí a la formación de Julián. Sí, totalmente, no, eso hay que decirlo, o sea, no es... Eso también es una posibilidad de ser honestos con la audiencia. Yo tengo una relación de amistad con Holman Morris. Yo empecé mi carrera en Contravía, cuando nos cruzamos en un evento de cronistas de Indias de la Fundación Nuevo Periodismo de la Fundación Nuevo Periodismo, y ahí empezó, digamos, Julián, ese sueño de metérmele a todos estos temas. Holman, de verdad, gracias. No. Y yo, por supuesto, digamos, confío en el criterio de Holman, es mi amigo, y espero que corresponda políticamente a las necesidades de la sociedad, y que sobre todo tenga en cuenta que hay que ser autocrítico, que hay que mejorar, Julián, que todo lo que usted me retribuyó a mí cuando tenía pelo. Julián, un día cuando yo era periodista, tenía el programa Contravía. Aprovecho para mandarle un saludo a mi hermano Juan Pablo Morris, quien hoy está al frente de Contravía, cumplió años el día de ayer. Un gran abrazo, hermano querido, hermano del alma, Juan Pablo Morris, quien ahora está al frente de Contravía. Me aborda un joven con pelo. Después de una charla me dice, yo quiero trabajar en Contravía. Fue tal el entusiasmo que le vi, la energía que le vi, que dije, no, pásate por la oficina. Y ahí empezó Julián desinteresadamente a trabajar, pero sobre todo a aprender. Y tuvimos una relación, digamos, de alumno, profesor, y se fue construyendo todos los días. Julián fue testigo de los momentos más tristes de la persecución del DAS en contra de Contravía. Contravía era mi hermano Juan Pablo, unos jóvenes practicantes y yo, enfrentándonos al poder de uno de los hombres más poderosos en la historia del país, que se llama Álvaro Uribe Vélez, y su policía secreta, tratando de acabar con nuestro prestigio, tratando de acabar con nosotros. Interceptaban los dineros que llegaban producto de la financiación internacional. El señor José Obdulio Gaviria decía que Contravía era de la empresa. En fin, toda una campaña de desprestigio. Nos mantuvimos, y yo me atrevo a decir que estoy vivo es de milagro, por el afecto y por la cadena de afectos de miles de personas en este país. Julián fue testigo de esos momentos. Y en uno de los momentos más tristes de mi vida, le pedí un único favor a Julián, que lo cumplió a cabalidad. Le dije a Julián, en un febrero del año de 2009, cuando casi me desaparecen, me detienen, me hacen un montaje, y Álvaro Uribe Vélez a las 8 de la noche, en horario prime, con todos los canales prendidos y en directo, me señala de ser un terrorista de las FARC. Uno de los momentos más tristes de mi vida, con un impacto psicológico sobre mis hijos menores de edad. En ese momento le pedí un solo favor a Julián. Pasaron los días. Algún día contaremos, y está en buena parte de esa historia está en el libro de Julián, que todo el país lo tiene que conocer. Las facultades de periodismo, de historia, de derecho, tienen que leer ese libro.
Pasaron las semanas y estalla el escándalo del DAS y nos damos cuenta, Julián, mi hermano, yo, de la maquinaria criminal que había estado detrás de nosotros. El poder y que nosotros nos estábamos enfrentando a un gigante, a una maquinaria criminal impresionante y no nos dábamos cuenta. Teníamos intuiciones, nunca medimos la magnitud de lo que a lo que estábamos enfrentados. Esa noche, con lágrimas, le pedí a Julián un favor, como periodista. Le dije, Julián, algún día tú tienes que escribir el libro de las chuzadas del DAS. Y cumpliste. Por eso... No, Holman, qué chévere. Un abrazo grande, ¿verdad? Sí, pues... La reparación más importante que hemos tenido las víctimas de eso es que con el libro de Julián se hizo memoria. Ahí es palpable. En ese libro, en esas páginas, usted puede tomar la criminalidad de lo que eran capaces. Ahí la puede coger, la puede leer, quedó para la historia, quedó escrita en la historia. Y ese libro, el otro paso es convertirlo en película, ¿no? Sí, claro, no, y además porque ahí está la portada. En mi opinión, pues es que las órdenes que Álvaro Uribe le daba al DAS son públicas. Son los discursos de él se paraba y le pedía a la tropa este tipo de actos. Es decir, eso está grabado, es impresionante. Eso puede generar un material audiovisual interesante. Bueno, mi querido Julián, ya yo creo que es suficiente. Esas son las ventajas que nos da el Internet, que nos da tener este espacio. Un agradecimiento al equipo técnico, a la gerencia de Programar Televisión, un agradecimiento a mi hermano Juan Pablo Morris. Estas son las ventajas, no hay comerciales de televisión, no tenemos que responder, no, que si decimos esto nos quitan la pauta, que si decimos... No pueden comprar nuestro silencio. Entonces, por eso nos hemos demorado casi las 2 horas en la noche de hoy. Un agradecimiento al equipo técnico de Programar que hoy se está trasnochando junto con nosotros, pero les veo el interés, están con la boca abierta de todo lo que han escuchado, pero el paso siguiente es que en este país tomemos conciencia de que llegó la hora del cambio y que el cambio está de mano de las fuerzas progresistas. Un abrazo grande en este momento para Gustavo Petro, para su familia, para que siga adelante con esa entereza, con esa dignidad con la que nos ha formado y nos ha enseñado a lo largo de su vida y de su carrera política. Un abrazo grande y mi apoyo a Gustavo Petro. Gracias, muchísimas Julián. gracias, Holman, por la invitación y un gran saludo a toda la audiencia que generosamente nos acompaña en este momento. Bueno, un abrazo grande, gracias. Nos vemos el próximo jueves. Histórico, Medellín realizó la más grande entrega de computadores a los jóvenes de la ciudad. 25.000 niños y jóvenes fueron beneficiarios. Desde muy temprano en la mañana llegaron al estadio Atanasio Girardot de Medellín estudiantes de los grados 8º, 9º y 10º y sus familiares, quienes emocionados recibieron los equipos de cómputo que hacen parte de la estrategia de permanencia escolar de la Secretaría de Educación. De esta manera, la Alcaldía de Medellín llevó herramientas tecnológicas a más niñas, niños y jóvenes de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación durante la jornada de entrega más grande realizada hasta el momento en esta ciudad. Mi nombre es Jonathan, vengo de la Institución Educativa República de Uruguay.
Estoy en la media técnica de desarrollo de software. Acá estamos en el estadio Atanasio Girardot con nuestro alcalde Daniel Quintero, haciendo la entrega más grande de computadores, no solamente aquí en Medellín, sino en el país. Hoy entregamos 25.170 computadores, actas firmadas de cada una de las instituciones educativas de la ciudad. Vamos a entregar todo décimo, ya habíamos entregado los grados de 11, todo noveno y algunos de octavo ya iniciaremos a entregar. Así que las oportunidades siguen, la semilla del Valle del Software se sigue sembrando y la gran transformación educativa en Medellín se está sintiendo. Desde la educación se siembra la semilla del Valle del Software y Medellín avanza en la transformación educativa y cultural establecida en el Plan de Desarrollo 2020-2023. El computador me ha ayudado mucho, más que todo en lo académico, en la media técnica que estoy ejerciendo, porque me ha ayudado a hacer trabajos, a explorar un poquito más todo lo de los algoritmos y todos aquellos programas que nos ayudan con esa media técnica. Lo he implementado para mi futuro, ya que con él puedo estudiar, puedo investigar y puedo hacer miles de trabajos que nos colocan en la media técnica. Yo me proyecto en el desarrollo de software siendo programador, quiero llegar a la tecnología en ella y tengo mucha moral de llegar a ser un desarrollador.